Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Lucas 6, versos 12 al 16. Un abrazo, que el Señor les bendiga y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando los 12 hombres como tú y como yo, y hemos leído ahí el listado de los 12 que el Señor escogió como estos 12 apóstoles, como conocemos, y que hemos venido estudiando, hemos venido de forma sistemática viendo el obrar de Dios a través de la vida de estos hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Y ya nos damos cuenta, llegamos a los últimos. Estamos hablando ahí de los últimos 4: Jacob, Simón y Judas, ¿no?, el Iscariote. Y también ahí menciona a Judas el Iscariote, quien después lo traicionaría. Por eso el capítulo de hoy lleva por título Jacob, Simón y Judas, no el Iscariote, 3 perfectos desconocidos. De este grupo final, de estos 4 que hemos nombrado, es del que menos conocemos. Si de algunos estudiamos en estos meses y dijimos que casi no se nombran, en este caso es extremo. Para ser más sinceros, prácticamente no se les considera en los relatos de los evangelios. Poco se sabe de ellos. Sí resalta el hecho inmutable de que fueron llamados por el Señor Jesús para ser parte de estos 12 escogidos como los 12 apóstoles. Consideremos que vamos a hablar solamente de estos 3, ya dije el título, ¿no? Y vamos a dejar un capítulo final para hablar de Judas el Iscariote, el traidor. Así que hoy día vamos a hacer una especie de introducción para conocer, ¿no?, la vida de estos 3 que hemos nombrado, para llegar después en un último capítulo que vamos a hablar de Judas el Iscariote. Consideraciones generales. Podemos concordar y decir que a lo largo de estos meses, en el estudio que hemos hecho con respecto a la vida de estos 12 hombres comunes y corrientes, podemos decir con seguridad que fueron tan humanos como usted y como yo. Vivieron cada uno de ellos su proceso personal. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Cada uno de nosotros vive su proceso personal con el Señor. Pero algo es hermoso, que desde que Jesús les llamó, dejaron todo a pesar de sus defectos, dejaron todo por seguir a Cristo. En ese proceso donde fueron transformados. No fue de la noche a la mañana, con la excepción de Judas el Iscariote, que veremos en unos 3 miércoles más. Todos, de alguna y otra forma, se les nombre o no se les nombre, sabemos, llegaron a ser fieles testigos de Jesucristo. Fueron valientes testigos en predicar a ese Jesús que había cautivado sus vidas. En una ocasión, Jesús, enseñando con respecto al joven rico, vemos ahí una mención del apóstol Pedro, que viene a afirmar lo que hemos hablado, que dejaron todo. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Una declaración que hace Pedro ahí en Lucas 18, 25. Humanamente alguien podría catalogar, dejaron todo, ay, pero si es un gesto tan heroico. El sacrificio de los apóstoles, podría alguien verlo humanamente. Más vemos que la palabra de Dios considera no lo heroico de la entrega total de estos 12, sino destaca que de estos 12 eran de carne y hueso como usted y como yo, puesto que en ellos vemos sus debilidades y el aprendizaje en este proceso que cada uno de estos vivió con el Maestro, con Jesucristo. Por eso la palabra de Dios no es un libro humano, por eso el humanismo no le cuesta tanto comprender esto. Destaca el obrar de un Dios que desde la eternidad, en ese plan perfecto, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y que pese que al hombre falló, Dios en ese plan redentor desde la eternidad sabía que esto sucedería y tenía también este plan para poder
restablecer la comunión con el ser humano, y esto a través de Jesucristo. Por eso es eso lo que nos habla. Nos habla de un Dios creador, un Dios infinito en amor y que desde la creación ha buscado establecer una comunión con el ser humano, no así destacando los aspectos del hombre, sino de este Dios infinito en amor por el ser humano, por el hombre, por la mujer. Humanamente entonces podríamos decir, alguien los podía catalogar de superhéroes, pero no es así. Esto nos lleva entonces a mirar con profundidad de lo que hemos estado hablando durante estos jueves, que los 12 se nos presentan como figuras de carne y hueso, no como mitológicas, no como figuras imaginarias, sino gente real, que ha tenido por medio de Jesús un encuentro con el Dios de la Biblia, con este Dios deseoso de establecer esta relación con personas, no de cuentos, no de fábulas, sino con estas personas que Dios mismo creó a su imagen y semejanza, y como dije entonces, a través de Jesucristo ha venido a restablecer esta comunión con el hombre. Por esta razón los evangelios entonces no destacan las descripciones de los hombres, destacando sus cualidades, sino que los evangelios entonces nos hablan, por ejemplo, de la vida de Jesús y lo que él hizo, cómo él obró, cómo llegó, cómo enseñó, cómo se en su humanidad, ¿no?, logró acercarse incluso a esos que el hombre, ¿no?, había desechado. Y si los apóstoles en alguna ocasión, en alguna lectura de la palabra del Señor, podemos ver, sobre todo los evangelios, que se pudiese destacar, se destacan generalmente para manifestar sus dudas, su incredulidad o su confusión. El Dios de la Biblia, obrando en seres humanos creados por Él, reales. Personas comunes y corrientes como tú y como yo, que también pasamos en nuestros procesos por manifestando dudas, incredulidad o hasta incluso confusión. Y si concordamos que los evangelios no presentan a estos hombres entonces como superhéroes o como en actos heroicos, sí debemos decir que su verdadero heroísmo fue manifiesto cuando el Señor Jesús resucitado ascendió a los cielos y por el poder del Espíritu Santo enviado y que fue transferido ahí desde Pentecostés hasta nuestros días, vino a mostrar el verdadero heroísmo de estos 12. Cuando ya Jesús ya no estaba físicamente en la tierra, ahí realmente podemos hablar del heroísmo de estos 12, que en el poder del Espíritu Santo fueron tan valientes en establecer la iglesia de Jesucristo y de la cual hoy nosotros también disfrutamos. Llegaron a ser las piedras fundamentales de la iglesia de Cristo, piedras que estaban sobre la roca sólida, sobre la piedra principal del ángulo que es Jesucristo. Mire, le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia ahí en Efesios 2, versos 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, eso nos está diciendo ahí el apóstol, y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los evangelios entonces son el registro de cómo Jesús preparó a estos 12, y esto nos recuerda que el Señor se deleita en usar a lo débil y despreciado, a lo débil y común y corriente, a esos hombres y mujeres comunes y corrientes. Y eso es lo que hemos buscado y hemos estudiado y hemos sacado como lección durante estos meses de estos 12. Hombres comunes y corrientes, porque hemos llegado a la conclusión que Dios mira el corazón, ¿no? Algunos podrán jactarse, podrán mirar en menos al pastor, a los hermanos, podrán creerse superiores a todos. Pueden haber mucho de eso, y hay y existe, ¿no? Es evidente. Pero si vemos su fruto, la verdad que no hay mucho que mirar, porque Dios mira el corazón, no mira la grandeza o lo que muestra el hombre. Por eso vuelvo a decir, el evangelio, los evangelios, la palabra de Dios en conjunto no destaca hechos de valores humanos, no destaca este hombre, no. Y los hombres que se destacan son hombres desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento
donde vemos a Dios obrando a través de estos hombres. El Espíritu de Dios ya lo vemos ahí obrando a través de hombres de forma específica, a través de hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo, ¿no? Lo vemos a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo que envió para cumplir la tarea a la iglesia ahí desde Pentecostés. Si vemos el obrar de milagros y obras, es a través de hombres y mujeres también con un corazón humilde. Y eso es lo que mira a Dios, ese corazón humilde, ese corazón deseoso de agradar, no por un puesto o por algo especial, sino que de agradar a aquel que lo llamó. Entender esta grandeza, ¿no? De quién nos llamó, o sea, que Dios mismo no haya puesto su mirada desde la eternidad en usted y en mí. Ese es el reflejo de estos 12 que hemos buscado conocer y aprender. ¿Por qué toda esta introducción? Porque vemos en ellos, ¿no? Ya hemos dicho, no son un acto heroico. Dejaron todo, Pedro dice, dejamos todo por seguirte. Ay, qué heroico. No es lo que destaca. Destaca sí sus falencias, sus errores, y siguieron fallando, y si fueron en ese proceso. Pero del momento que Jesucristo fue ascendido, ya la responsabilidad cayó en ellos mismos, y fueron tan valientes, dejando de lado, ¿no? al Iscariote, en establecer la iglesia de Jesucristo. Y una de las pruebas que vemos también en este proceso, por ejemplo, la podemos encontrar en Juan 6, 66 al 68. Y en este diálogo, donde el Señor les dice, cuando ya empiezan, a algunos no les parece las enseñanzas, si quieren dejar, entonces el Señor les dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Simón Pedro, lleno de imperfecciones, como representante de estos 12, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Somos tan imperfectos, estamos siendo procesados, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ahí vemos una prueba de fe inequívoca, ¿no? A pesar de los errores y fallas, una prueba de fe que Dios fue procesando y Dios fue viendo ese corazón. A pesar de los errores de lo humano que eran cada uno de ellos, en el fondo de sus corazones sale esta declaración, ¿no? Tú tienes palabra de vida eterna. Los próximos 3 apóstoles que veremos son unos perfectos desconocidos. ¿Y por qué entonces toda esta introducción? Bueno, es para llevarnos a esto, ¿no? Quizás las Escrituras no nos habla, no nos menciona más allá con respecto a la vida, porque no destaca al hombre la palabra de Dios. Sí destaca el amor de Dios por el hombre a través de Jesucristo, y eso es lo que vemos, el proceso ahí que estos están viviendo. ¿Por qué toda esta introducción? Bueno, para recordar y entender que lo que estamos hoy día teniendo como lección es la muestra de fe y de entrega total, y que Dios, a través de estos hombres con ese corazón humilde, había un espectro tan amplio dentro de estos 12, pero Dios vio ese corazón y los usó para establecer su iglesia, y que hoy nosotros, después de 2000 años, disfrutamos y somos el fruto de esta obediencia a este mandato de expandir la iglesia hasta lo último de la tierra, y en la cual nosotros continuamos hoy día, desde nuestro Jerusalén. La misión Dei, la misión de Dios, la misión de Dios, estableciendo, buscando al ser humano para establecer una relación con Él. La misión la cumplimos nosotros, la iglesia, y es lo que entendieron estos 12 y sacamos como verdad. Bueno, todo esto entonces como introducción, podemos dejar esbozado el nombre de Jacobo, hijo de Alfeo, el número 9 de estos 12, al que te invito a que me acompañes este próximo jueves a las 20 horas por este mismo canal, para poder conocer y entender algunas verdades con respecto a este hombre de Dios. Es todo por mi parte, que el Señor te bendiga. Chao.